La muerte no nos desconecta, solo cambia la señal. Desde el momento en que tenemos edad suficiente para preguntar a dónde va la gente cuando muere, nos cuentan la misma historia. Se han ido. Están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista, fuera de nuestra mente. Se disfraza con la religión, se suaviza con eufemismos o se aplana con la ciencia, pero el mensaje es siempre el mismo. La muerte es el final y hay que seguir adelante. Y como todo lo que nos dicen desde pequeños, no lo cuestionamos. No porque lo creamos, sino porque todos los demás lo creen. Pero, ¿y si esa historia no solo es errónea, sino deliberadamente incompleta? ¿Y si los muertos no desaparecen, sino que simplemente cambian a otra frecuencia? ¿Y si siguen sintiéndonos, oyéndonos, visitándonos, no siempre, no constantemente, pero sí cuando más importa? ¿Y si el espacio entre los vivos y los muertos no es un muro, sino un velo, delgado, permeable, esperando a ser atravesado? No se trata de superstición, se trata de lo que nunca quisieron que vieras. Desde que tuviste edad suficiente para entender la palabra muerte, te enseñaron a temerla, no a través de un discurso siniestro, sino a través del silencio, la evasión y el peso del dolor no expresado que flota en el aire cuando alguien fallece. Te enseñaron a bajar la voz, a vestir de negro, a decir adiós para siempre, aunque tu corazón no lo creyera. El mundo que te rodeaba lo dejaba claro. La muerte es definitiva, el dolor es privado, y seguir adelante es la única forma aceptable de sanar. Pero esa idea no surgió en tu mente por casualidad. Fue plantada allí, porque una vez que entiendes que la conexión no muere, que el amor no se rompe con el último aliento, todo cambia. Te vuelves más difícil de controlar, más difícil de aislar, más difícil de apaciguar. El miedo a la muerte siempre ha sido una de las herramientas más eficaces para la obediencia, y la separación es su arma más afilada. Si pueden convencerte de que tus seres queridos se han perdido para siempre, no solo controlan tu dolor, controlan tu esperanza. Y así, la muerte se convirtió no solo en un final, sino en un ritual de desconexión. La industria funeraria la convirtió en un espectáculo, la religión la convirtió en una transacción, y la ciencia, a pesar de todo su valor, la despojó por completo de su misterio, reduciendo la muerte a nada más que un apagón celular. Te entrenaron para centrarte en el cuerpo, en la ausencia, en el final, no en la presencia que perdura, no en las señales que continúan, no en los momentos que desafían la lógica, pero susurran la verdad. No se te permitía preguntar por qué el perfume de tu abuela llenaba la habitación días después de su muerte. ¿Por qué tu padre fallecido se te apareció en un sueño y te dijo algo que resultó ser cierto? ¿Por qué, en tu momento más bajo, sentiste una mano en tu hombro en una habitación vacía? Porque si lo hicieras, empezarías a conectar puntos que otros pasan toda su vida tratando de mantener separados. Lo llaman cierre. Pero el cierre es solo un eufemismo para la represión. Quieren que cierres la puerta con llave cuando en realidad la puerta nunca se cerró. Solo te dijeron que no miraras. La narrativa de que la muerte es el final no es neutral, es rentable. Industrias enteras dependen de que creas que los muertos no hablan, que tu dolor debe ser controlado, no explorado, que tus preguntas son síntomas que hay que tratar, no señales que hay que seguir. Y cuanto más empujamos la muerte hacia las sombras, más perdemos el acceso a la sabiduría que podría curarnos. Porque si la muerte no es separación, ¿qué es? ¿Y si es un cambio? ¿Un movimiento de un estado del ser a otro? ¿Un lugar justo fuera de nuestro rango normal de percepción? Eso es lo que sugirió Edgar Cayce en cientos de lecturas en trance que sacudieron los cimientos del pensamiento occidental. Cayce no hablaba de fantasmas ni de apariciones, hablaba de energía, vibración y conciencia que existen en planos más allá de lo físico. Describía a los muertos no como desaparecidos, sino como vivos en otra frecuencia.
No nos observan con ojos constantes, sino que permanecen conectados por lazos de amor y emoción. No están aquí, pero no están perdidos. Y tal vez por eso, su trabajo ha sido ignorado en gran medida por las instituciones dominantes, porque es demasiado disruptivo para los sistemas que se benefician de la separación. Las ideas de Case no solo insinuaban la vida después de la muerte, sino que replanteaban lo que es la vida misma. Él creía que la conciencia no está ligada al cuerpo y que nuestra conciencia continúa, cambia y se expande mucho después de que el corazón deja de latir. Pero, ¿por qué no oímos hablar más de esto? ¿Por qué historias como la de Case quedan sepultadas bajo el ridículo o se descartan como misticismo marginal, incluso cuando coinciden con todo lo que nuestra intuición y nuestra experiencia ya nos dicen? Porque la verdad amenaza la historia que te han contado. Y si esa historia empieza a desmoronarse, también lo hace tu miedo. Y sin miedo, su control se desvanece. Algunas de las cosas que hemos encontrado son demasiado impactantes para YouTube. Por eso, lo hemos incluido en Insights Academy, nuestro boletín informativo gratuito. Regístrate a través del enlace que aparece en la descripción y obtén una copia gratuita de The Kybalion, disponible solo por tiempo limitado. Y cuando ese miedo se desvanece, lo que queda no es desesperación. Es curiosidad, es la necesidad de profundizar, de hacer mejores preguntas. No, ¿me están observando? Sino, ¿por qué me dijeron que nunca podrían? Empiezas a sentir que falta algo en la historia oficial, no solo en la ciencia o la teología, sino en tu propia vida. Sientes la atracción de algo que no puedes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. La certeza de que alguien a quien amas está más cerca de lo que te han dicho, no mirando desde arriba como una cámara, sino presente de una manera que no encaja en las categorías que nos han dado. Y si eso es siquiera parcialmente cierto, si existe la más mínima posibilidad de que la conexión nunca se haya roto realmente, entonces debemos replantearnos desde cero la forma en que vivimos, lloramos y amamos. Porque no estás destinado a llevar esta carga solo. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo hayas hecho. Edgar Cayce no hablaba de los muertos como lo hace la mayoría de la gente. No hablaba de ellos como almas perdidas, recuerdos silenciosos o sombras estáticas atrapadas en el pasado. Cuando Cayce entraba en trance con los ojos cerrados, el cuerpo flácido y la voz suave, hablaba de los muertos como si aún se movieran, siguieran aprendiendo y fueran conscientes. Y no solo en sentido metafórico. Los describía navegando por planos de existencia, reinos de vibraciones más elevadas que se superponían al nuestro, no flotando en un cielo lejano, sino habitando capas de la realidad que hemos sido condicionados a no percibir. Para Cayce, la conciencia no era un producto del cuerpo, sino la esencia que lo animaba, y cuando el cuerpo moría, la conciencia no se apagaba, se expandía, pasaba a una frecuencia que la mayoría de la gente no puede percibir, no porque no sea real, sino porque nunca se nos ha enseñado a verla. Piensa en las ondas de radio, están a tu alrededor, invisibles, constantes. Pero a menos que tengas el receptor adecuado, nunca escucharás la música. Así es como Cayce veía la vida después de la muerte, no como un lugar, sino como un estado de resonancia. Decía que los muertos siguen siendo conscientes de sus seres queridos, pero no de la forma en que solemos imaginar. No se trata de una vigilancia constante. No es observar cada movimiento como un supervisor fantasmal. Es una conciencia selectiva, sintonizada con los momentos de intensidad emocional. Nacimientos, muertes, decisiones, dolor, alegría, momentos en los que tu energía cambia, en los que tu corazón se abre o tu dolor clama por algo más allá de este mundo. Es entonces cuando ellos te sienten. Es entonces cuando tú los sientes. No por casualidad, sino por diseño. Cayce no estaba simplemente adivinando. Ofreció detalles precisos una y otra vez a lo largo de miles de lecturas documentadas.
Habló de grupos de almas, agrupaciones de conciencia que reencarnan juntas a lo largo de varias vidas, desempeñando diferentes papeles, pero siempre unidas por el amor y el karma. Habló del plano astral, donde las almas permanecen en una forma más fluida, a veces conscientes del mundo de los vivos, a veces adentrándose más en su viaje. Incluso dijo que los fuertes lazos afectivos permiten a los muertos permanecer conectados con los vivos, no como fantasmas, sino como participantes en nuestra evolución espiritual. Esto no significa que se aferren a nosotros, significa que están con nosotros cuando más importa. Porque el amor, decía Casey, es el puente entre las dimensiones. Y cuanto mayor es el amor, más fuerte es el vínculo. Describió un universo no gobernado por el caos o el azar, sino por la energía, la intención y la vibración. Un lugar donde la conciencia no se destruye, sino que se refina, y ese refinamiento no nos separa de las personas que dejamos atrás. En todo caso, aclara nuestra conciencia sobre ellas. Porque una vez que te liberas de las limitaciones del tiempo y el cuerpo, empiezas a ver lo que realmente importa. Empiezas a reconocer lo que nunca murió. La ciencia convencional rechazó a Case, por supuesto. Siempre lo hacen al principio, pero décadas más tarde, muchas de sus ideas resuenan en el lenguaje de la física cuántica, la psicología transpersonal y los estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte. Conciencia no local, partículas entrelazadas, dimensiones más allá del espacio-tiempo. La ciencia finalmente está alcanzando lo que místicos e intuitivos como Case vieron en estados alterados hace mucho tiempo. La muerte no es un muro, es una puerta. Y al otro lado de esa puerta, la conciencia continúa, no en un paisaje fantástico, sino en dimensiones reales y estratificadas de la existencia. Desde este punto de vista, tu abuela fallecida podría seguir sonriéndote cuando finalmente logras algo en lo que ella siempre creyó. Tu mejor amigo podría seguir provocándote un escalofrío cuando estás a punto de cometer un error. No se trata de esperanzas sentimentales, sino de ecos de un tipo diferente de presencia, de un tipo más silencioso, uno que no grita ni persigue, sino que espera, escucha, sabe. No es necesario creer todo lo que dijo Casey para sentir su peso. Solo tienes que preguntarte si alguna vez has sentido a alguien que se ha ido, si realmente lo has sentido, no en el recuerdo, sino en el ambiente, en el momento oportuno, en el instinto. Quizás esa canción sonó por una razón, quizás ese sueño no era solo tu subconsciente, quizás el amor no se detiene porque el corazón haya dejado de latir. Casey decía que el velo entre los mundos es fino, pero nuestra percepción es gruesa, que nos han enseñado a ignorar los empujones, los sentimientos, las señales. Pero cuando dejamos de descartar lo que sentimos, cuando dejamos de filtrar la realidad a través de lo que se considera racional, empezamos a tocar algo más profundo, algo que nos recuerda que no estamos solos, ni siquiera en nuestros momentos más solitarios. Y tal vez, solo tal vez, nunca hemos estado desconectados. Te dirán que es una coincidencia. Esa extraña sincronización, esa luz parpadeante, ese aroma que no olías desde hacía años y que de repente llena la habitación, no es nada. Solo tu imaginación, un truco de la memoria, la forma en que el dolor juega con tus sentidos. Ese sueño en el que tu madre, fallecida hace una década, se sentaba a tu lado y te decía exactamente lo que necesitabas oír, solo tu subconsciente procesando emociones. Tienen 1000 formas de explicar lo que tu corazón sabe que es real, porque si pueden hacerte dudar, pueden mantenerte atado a la idea de que la muerte es un vacío y no una puerta. Pero escucha con atención y oirás las historias. No en los libros de texto ni en los medios de comunicación, sino en conversaciones tranquilas, en confesiones nocturnas, en momentos en los que las personas bajan la guardia y finalmente
Dicen lo que siempre han sentido, pero no se atrevían a admitir. Lo oirás en el hombre que olió la loción para después de afeitar de su padre en el momento en que firmó los papeles, tal y como le había advertido su padre. En la mujer que oyó la voz de su hermana con claridad, nítidamente, justo antes de evitar por poco un accidente de coche. En el niño que describió a un bisabuelo, al que nunca conoció con una precisión asombrosa, hasta la extraña cicatriz que tenía detrás de la oreja. Estas historias no son raras, están en todas partes. Probablemente tú mismo las hayas oído. Puede que incluso tengas una propia. Ese momento en el funeral en el que un pájaro se posó exactamente donde siempre se sentaba tu ser querido. Esa canción que sonó de repente en un día en el que apenas podías mantener la compostura, esa presencia que sentiste en la habitación cuando te derrumbabas. El problema no es que estos momentos no ocurran. El problema es que nos han enseñado a no confiar en ellos, porque una vez que aceptas que pueden ser reales, todo cambia. De repente, la muerte no es un final, es un cambio. El dolor se convierte en conexión, el silencio se convierte en comunicación, y la realidad se vuelve mucho más compleja de lo que te han dicho. La ciencia no se atreve con estas historias, al menos no oficialmente. Son demasiado confusas, demasiado subjetivas, demasiado difíciles de cuantificar, pero la coherencia de los relatos debería hacerte reflexionar. Personas de diferentes culturas, generaciones, creencias y niveles de educación cuentan lo mismo. Visitas en sueños, señales inexplicables, sentimientos intuitivos profundos que llegan con una precisión asombrosa. Y a menudo estos momentos ocurren en momentos cruciales, justo antes o después de la muerte, en momentos de desesperación o cuando se avecina una decisión importante en la vida. Más interesante que las historias en sí mismas es el impacto emocional que dejan. Las personas que tienen estas experiencias suelen sentirse más ligeras, no porque se hayan curado del dolor, sino porque han tocado algo que lo atraviesa, algo que les recuerda que el amor no murió con el cuerpo, que tal vez, solo tal vez, alguien estaba allí con ellos cuando más lo necesitaban. Pero como no hay un marco para dar sentido a estas experiencias, ningún espacio aceptado en la sociedad donde se validen estos momentos, se descartan, se entierran, se cuestionan. Y esa es la verdadera tragedia, porque las historias aportan algo más que consuelo, aportan datos. No del tipo que se mide con máquinas, sino del tipo que cambia a las personas, del tipo que perdura y transforma su forma de ver la vida, la muerte y la difusa línea que las separa. Verás, cuando ocurre algo que no debería ser posible, como que tu padre te visite en un sueño para advertirte de algo y luego eso ocurre, tu mente se ve obligada a expandirse, y en esa expansión se encuentra el crecimiento. Estos momentos rompen el caparazón de materialismo bajo el que hemos sido condicionados a vivir. Dejan entrar la luz. Y una vez que esa luz te toca, es difícil volver a ver el mundo de la misma manera. Entonces, ¿por qué estas historias son tan amenazantes para el sistema? Porque validan algo que no depende de la autoridad. No necesitas un sacerdote, un terapeuta o un libro de texto para experimentarlas. Ocurren en silencio, en sus propios términos. Y cuando la gente empieza a confiar en su experiencia directa, especialmente en las experiencias que desafían la narrativa oficial, es cuando el sistema empieza a perder su control. No es necesario creer todas las historias para percibir el patrón. Lo que importa es el patrón. Es la repetición, el peso emocional, la transformación que sigue. Algo está pasando. La gente lo siente. Siempre lo ha sentido. Pero solo ahora está empezando a decirlo en voz alta. Así que la próxima vez que sientas algo que no puedas explicar, no lo descartes. Quédate con ello. Siéntelo. Y tal vez, solo tal vez, escucha. Porque los muertos no están tratando de asustarte. Están tratando de recordarte que el amor no desaparece, evoluciona. Y a veces, habla.
en silencio, con claridad. Cuando finalmente estás listo para escucharlo, mucho antes de que la muerte se convirtiera en un acontecimiento médico y el duelo en un asunto privado, nuestros antepasados comprendieron algo que nos han enseñado a olvidar, que los muertos no nos abandonan, cambian de forma, y los vivos, si prestan atención, aún pueden sentir su presencia. A través de culturas, continentes y siglos, hay un hilo conductor que nos dice que la frontera entre la vida y la muerte es muy delgada y que la conexión continúa mucho más allá del último aliento. Los antiguos egipcios pasaban su vida preparándose para la muerte, no porque la temieran, sino porque sabían que solo era el comienzo de otro viaje. Dejaban comida en las tumbas, colocaban herramientas junto al cuerpo y tallaban instrucciones en las paredes para ayudar al alma a navegar por el más allá. No se hace todo eso por alguien que se ha ido para siempre. Se hace porque se cree que sigue existiendo en algún lugar y que la relación con él no ha terminado, solo ha cambiado. En México, el Día de los Muertos no es un momento de luto, sino de celebración. Las familias construyen altares, colocan los alimentos favoritos de sus antepasados y encienden velas para darles la bienvenida. No es una representación, sino un reencuentro, una forma de decir, te recordamos y sabemos que sigues con nosotros. No hay duda en sus mentes de que los muertos regresan. No es superstición, es una experiencia vivida. En las tradiciones budistas, particularmente en el budismo tibetano, el viaje de 49 días después de la muerte es detallado y sagrado. El alma se mueve a través de estados intermedios conocidos como bardo, donde aún puede observar a los vivos e interactuar con ellos bajo ciertas condiciones. Los rituales de duelo no se tratan de dejar ir, sino de guiar y apoyar al alma en transición. En el Islam, el barzak es un reino donde el alma espera entre la muerte y la resurrección. Y mientras los muertos se concentran en su propio viaje, pueden ser conscientes de los vivos, especialmente cuando los visitan, rezan por ellos o los recuerdan. No se trata de ideas aisladas, son ecos universales. Culturas que nunca se comunicaron entre sí llegaron a las mismas conclusiones. Los muertos no se han ido. Están cerca, son conscientes. Y cuanto más los recordamos, les hablamos y los honramos, más fuerte se vuelve ese vínculo. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Cómo pasamos de comunicarnos con nuestros antepasados a negar por completo su presencia, de honrar su guía a descartarlos como un consuelo imaginario? La respuesta es simple. Reemplazamos la reverencia por el racionalismo. Cambiamos el misterio sagrado por la distancia clínica. En un mundo que venera las pruebas, todo lo que no podemos medir se descarta como mito. Pero la verdad no deja de existir solo porque incomoda a la gente. Los rituales que mantenían nuestros antepasados no eran solo para los muertos, sino también para los vivos. Nos proporcionaban un marco para procesar el dolor, para mantenernos conectados, para encontrar sentido a los momentos de pérdida. Sin ellos, nos quedamos a la deriva, fingiendo que el cierre es fortaleza y que olvidar es sanar. Y sin embargo, incluso ahora quedan vestigios de esa sabiduría. Encender una vela junto a una foto, visitar una tumba y hablar en voz alta. Guardar un mensaje de voz solo para volver a oír su voz. Hacemos estas cosas instintivamente, porque una parte de nosotros recuerda, una parte de nosotros sabe. Estos rituales no tienen que ver con la superstición. Se trata de mantener el puente abierto. Se trata de reconocer que la relación no ha terminado, solo se ha transformado en algo más sutil, algo menos visible, pero no menos real. Cuando lloras por ellos, ellos lo sienten. Cuando les hablas, ellos te escuchan. Cuando enciendes esa vela o guardas su recuerdo en tu corazón, no es solo un gesto, es una invitación, una señal que dice, todavía eres importante para mí, sigues formando parte de mi vida. Y tal vez, solo tal vez,
Eso es todo lo que hace falta. No ceremonias elaboradas ni creencias perfectas, sino intención, apertura, la voluntad de creer que los muertos no están tan lejos como pensamos, que la muerte no es desconexión, sino transformación, que el amor no se disuelve, sino que trasciende. Cuando entiendes eso, el dolor cambia, se vuelve más suave, más amplio, lleva menos finalidad y más misterio. Dejas de preguntarte, ¿me están mirando? Y empiezas a preguntarte, ¿qué estarán haciendo ahora? ¿A dónde irán después? ¿Y cómo puedo honrarlos mientras continúan su viaje? Porque ellos siguen en un camino, y de alguna manera extraña y hermosa, tú también. Siguen caminando juntos, aunque el camino ahora parezca diferente. Durante siglos, la muerte se consideró una línea que no se podía cruzar dos veces. Una vez que la cruzabas, se acababa. No había vuelta atrás, no se podían enviar mensajes, no se podía echar un vistazo al otro lado del velo. Pero esa idea comenzó a desmoronarse en el momento en que la gente empezó a volver. No en sentido figurado, sino literalmente. Con el corazón parado, clínicamente muertos, sin latido, sin actividad cerebral y luego revividos. Y cuando regresaron, no hablaron del olvido, no describieron la oscuridad ni el silencio. Lo que compartieron destrozó todo lo que creíamos saber. Las experiencias cercanas a la muerte, que antes se descartaban como alucinaciones o ilusiones, ahora se cuentan por miles. Personas de todas las edades, religiones y orígenes relatan los mismos elementos: flotar sobre sus cuerpos, atravesar un túnel de luz, encontrarse con seres queridos fallecidos y experimentar una profunda sensación de paz y claridad. No se trata de viajes con drogas. Son patrones consistentes que aparecen en todas las culturas y continentes. Y la pregunta no es si estas experiencias son reales, sino qué revelan sobre la conciencia. El Dr. Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, estudió a pacientes que estaban clínicamente muertos y regresaron con relatos detallados de los acontecimientos que ocurrieron mientras estaban inconscientes, algunos incluso describiendo conversaciones en otras habitaciones. Eso no debería ser posible, pero sucedió una y otra vez. Su conclusión: la conciencia no es generada por el cerebro, sino que opera independientemente de él. El cerebro, sugiere, podría ser más como un receptor que como una fuente. Y cuando el cuerpo se apaga, la conciencia no desaparece, sino que se expande. Esta teoría no es solo filosófica, sino que se alinea con algunas de las ideas más vanguardistas de la física cuántica. Científicos como David Bohm y Rupert Sheldrake han propuesto modelos de realidad que dejan espacio para la conciencia no local, implican el orden y la idea de que todo está conectado a un nivel más profundo que el espacio y el tiempo. Desde este punto de vista, la conciencia no se limita a las neuronas. Es un campo, una capa de realidad que sustenta todo lo demás. Y en un campo como ese, el amor no se detiene cuando lo hace el corazón. Continúa resonando. Resuena más allá de la forma física, unido por algo mucho más fundamental que la carne. Piensa en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan, se vinculan y, sin importar cuánto se alejen, incluso a través de galaxias, cambiar una afecta instantáneamente a la otra. La distancia no importa, el tiempo tampoco. Ahora, imagina que la conciencia funciona de la misma manera. Si tú y alguien a quien amas profundamente estáis entrelazados, no solo emocionalmente, sino energéticamente, la muerte no rompe el vínculo, simplemente altera el canal. Esto no solo es reconfortante, es revolucionario, porque sugiere que las personas que perdemos no están perdidas en absoluto, siguen formando parte del sistema, siguen siendo capaces de conectarse, siguen siendo conscientes de formas que desafían nuestros instrumentos actuales, pero no nuestra experiencia. La lucidez terminal añade otra extraña pista a este rompecabezas.
En las últimas horas antes de la muerte, los pacientes con demencia grave o daño cerebral, algunos de los cuales no habían hablado en años, se vuelven repentinamente alertas, coherentes e incluso alegres. Hablan con presencias invisibles, se despiden, a veces incluso predicen la hora exacta en que fallecerán. ¿Cómo se explica eso? No es la biología, no es la química del cerebro. Hay algo más en juego, una conciencia más profunda que aflora justo antes de la transición. La ciencia, cuando es honesta, admite lo poco que sabemos sobre la conciencia. No podemos medir un pensamiento, no podemos localizar dónde se almacena un recuerdo, y cuando se trata del momento de la muerte, estamos aún más ciegos. Pero eso no significa que dejemos de preguntarnos. Significa que prestamos más atención a las experiencias que no encajan, porque son las que apuntan a algo más grande. El modelo materialista, el que dice que la conciencia termina cuando muere el cerebro, no puede explicar nada de esto. No puede explicar cómo las personas ven cosas que no deberían poder ver. No puede explicar cómo los moribundos hablan de seres queridos que vienen a guiarlos. No puede explicar por qué tantos de estos relatos parecen menos sueños y más recuerdos reales. Así que, tal vez sea hora de dejar de fingir que el mundo físico es todo lo que hay. Tal vez sea hora de admitir que la muerte, tal y como la hemos definido, es demasiado pequeña. Porque las pruebas, las historias, la ciencia, todo apunta a lo mismo. La conciencia continúa, y si continúa, entonces la conexión continúa, no de forma metafórica, de forma real, medible y profundamente sentida. Significa que tu abuela puede que realmente te visitara en ese sueño, que tu amigo puede que realmente te advirtiera antes del accidente. Esa extraña presión en tu hombro cuando estabas a punto de rendirte no era tu imaginación. Era alguien que todavía te quiere, cruzando dimensiones no para atormentarte, sino para recordarte que no estás solo. Nunca has estado solo. Simplemente no te enseñaron a sentir la señal. Hay una razón por la que la idea de que los muertos nos observan incomoda a la gente. Suena a vigilancia, como si alguien te mirara desde el más allá, flotando en cada habitación, espiando tus pensamientos más íntimos. Es una versión del más allá que resulta invasiva, casi voyeurista, y quizá por eso tanta gente la rechaza. No porque no sientan a sus seres queridos cerca, sino porque se les ha dado una lente equivocada para interpretarlo. Edgar Cayce nunca describió a los muertos como observadores que todo lo ven y están siempre presentes, flotando sobre cada uno de tus movimientos. No hablaba de ellos como fantasmas que te siguen y cuentan tus errores. Hablaba de algo más sutil, más inteligente, una forma de conciencia que no es constante, sino selectiva. Los muertos no te observan mientras te cepillas los dientes o miras el móvil. No escuchan tus conversaciones triviales ni juzgan tu última elección en Netflix. No están atrapados en un deber eterno de supervisión. Lo que les atrae, lo que les acerca, son las emociones, la energía, la intención. Piensa en los momentos más intensos que has vivido. Las desilusiones amorosas, los grandes logros, los accidentes que casi sufres, las noches en las que te derrumbaste llorando y pediste una señal. Si alguna vez has sentido un cambio repentino en el aire, un calor en la piel, la sensación de que alguien estaba contigo, aunque no pudieras explicarlo, no estás loco, no estás pasando un duelo equivocado. Estás en sintonía, y en esos momentos ellos también lo están. No se trata de que te estén observando, se trata de que te sientan. La conciencia selectiva significa que están en sintonía con la energía que emites. Cuando tu frecuencia emocional aumenta, ya sea por dolor, alegría, amor o miedo, se crea una especie de señal. Y al igual que los diapasones que vibran al mismo tono, los lazos que compartisteis en vida siguen resonando después de la muerte. No se trata de si están contigo, se trata de cuándo. Y por lo general, es cuando más los necesitas.
No se trata de un contacto constante. Se trata de momentos sagrados, un sueño que parecía más una conversación que una fantasía, un consejo que surgió de la nada, pero que sonaba exactamente como ellos. Un escalofrío que recorre tu espalda justo antes de que algo cambie en tu vida. No se trata de delirios unilaterales. Son frecuencias bidireccionales, momentos de sintonía entre los vivos y los muertos. Y funciona en ambos sentidos. Al igual que tu estado emocional puede atraerlos, su presencia puede despertar algo en ti. Lo has sentido, una paz repentina, una intuición aguda, un momento de claridad que no era solo tuyo. Son momentos de alineación, en los que tu conciencia roza la suya, no por la fuerza, sino a través del amor. Según Case, el alma no solo conserva la memoria o la identidad después de la muerte, sino que también conserva las relaciones. No de la misma manera que recuerdas a alguien en un álbum de fotos, sino como un hilo activo y evolutivo de conciencia. Por eso, algunas personas dicen sentir que reciben visitas en momentos de cambio, matrimonios, nacimientos, pérdidas, no porque los muertos estén acechando, sino porque están conectados por hilos que el tiempo y la biología no pueden cortar. Y esos hilos no se rompen fácilmente. Se forman en los momentos importantes, la forma en que tu padre te miró cuando ganaste ese premio, la forma en que tu mejor amigo se quedó en silencio, pero nunca se apartó de tu lado durante el peor año de tu vida, la forma en que tu abuela siempre sabía cuándo mentías y te quería de todos modos. Estas huellas emocionales no desaparecen sin más. Dejan marcas, huellas espirituales, en tu alma. Y cuanto más fuerte es el vínculo, más fácil es atravesar lo que sea que se interponga entre vosotros. Por eso las personas sienten la presencia de sus seres queridos en la habitación durante el parto. Por eso alguien que está muriendo dice, «Están aquí», y señala a una esquina con una sonrisa. Por eso puedes oler de repente el humo de la pipa de tu abuelo en el aniversario de su muerte, aunque nadie fuma en tu casa. No son casualidades, son señales, invitaciones a recordar que la presencia no requiere un cuerpo. Cuando reducimos estos momentos a alucinaciones o imaginación, encogemos la realidad para que se ajuste a nuestra zona de confort. Pero cuando los aceptamos por lo que realmente pueden ser contacto, continuidad, comunión, nos abrimos a una historia más grande, una que no exige una creencia constante, solo conciencia, una que sugiere que los muertos no son observadores, sino participantes. No están atrapados aquí, ni espiando, sino respondiendo a algo más profundo que la vista. Se mueven cuando el amor los llama, responden cuando es importante. Así que no te están observando de la forma que temes. No están flotando, juzgando o analizando cada uno de tus movimientos. Pero cuando tu alma envía una señal de dolor, de alegría, de nostalgia, ellos lo sienten. Y cuando vienen, no es para atormentarte, es para recordarte que incluso después de la muerte, el amor sigue sabiendo el camino a casa. Hay algo amenazador en la idea de que los muertos sigan con nosotros. No solo en la memoria o en la metáfora, sino realmente conscientes, activos, presentes. Porque si eso es cierto, si la conciencia sobrevive a la muerte y el amor mantiene su hilo, entonces el mundo no es lo que nos han dicho que es. Y los sistemas bajo los que vivimos, los que nos exigen que lloremos en silencio, que sigamos adelante rápidamente y que nunca preguntemos qué sucede realmente después de que el corazón deja de latir, comienzan a desmoronarse. Te enseñaron que la muerte es el final, porque así es más fácil controlarte. Si la muerte es definitiva, entonces hay que contener el dolor. Si no hay nada más allá, no hay necesidad de cuestionar cómo vives, cómo amas o qué dejas atrás. Te dicen que aceptes la pérdida, que seas fuerte, que dejes ir, pero todo eso tiene un propósito más profundo: mantenerte emocionalmente aislado y espiritualmente desconectado. Porque una persona que cree que sus muertos se han ido es más fácil de adormecer, más fácil de distraer.
más fácil de manipular. Si aceptaras que la conexión continúa, que tus antepasados siguen siendo conscientes de ti, siguen influyendo, siguen observando con compasión, entonces tu vida ya no sería solo tuya. Tus decisiones tendrían peso en todas las dimensiones. No culpa, no vergüenza, sino responsabilidad, significado, legado. Y eso es peligroso para un sistema que se nutre de la fragmentación y el olvido. Cuando olvidas, compras más, persigues más, sufres más. Y a los sistemas les encanta eso. La industria del duelo, la industria farmacéutica, incluso el entretenimiento, todos se alimentan de la herida de la desconexión. Y nada profundiza más esa herida que la creencia de que las personas que amas se han ido para siempre. Es una ruptura espiritual disfrazada de realismo. No quieren que hables con tus muertos. No quieren que enciendas velas, escribas cartas o te sientes en silencio hasta que vuelvas a sentirles. Porque si lo hicieras, podrías darte cuenta de que no estás tan solo como ellos necesitan que estés. Podrías empezar a confiar en tu intuición por encima de su ruido. Podrías dejar de romperte tan fácilmente por la pérdida. Podrías empezar a ver la muerte no como un enemigo, sino como un espejo. Y los espejos incomodan a la gente cuando muestran demasiado, pero si eres sincero, ya lo has sentido. Esa atracción hacia algo más grande que tú mismo. Ese momento de quietud en el que el tiempo se dilata y sientes a alguien cerca que no debería estar ahí, no lo estabas imaginando. Estabas recordando lo que el mundo se ha esforzado por hacerte olvidar, que la conexión no requiere un cuerpo y que la muerte no es lo suficientemente fuerte como para acabar con el amor verdadero. Cuando rechazamos la idea de la conexión más allá de la muerte, también rechazamos todo el poder del amor en sí mismo. Lo reducimos a un impulso biológico, algo útil para la supervivencia, pero sin sentido cuando el cuerpo desaparece. Pero el amor nunca ha funcionado así. Es irracional. Se extiende a lo largo de décadas, vidas, continentes. Desafía la lógica y el tiempo. ¿Por qué iba a detenerse de repente con la muerte? La verdad es que no lo hace. Pero sí cambia. Te exige más. Te invita a escuchar con algo más que los oídos, a sentir con algo más allá de los 5 filtros en los que te han enseñado a confiar. Y una vez que lo haces, el mundo cambia. Empiezas a ver señales donde otros no ven nada. Empiezas a sentir presencia donde otros sienten vacío. Empiezas a comprender que tu dolor no es una herida que hay que cerrar, sino un puente por el que caminar. Y una vez que se produce ese cambio, los sistemas pierden su control, porque no pueden venderte el cierre, no pueden embotellar la curación, no pueden medicar el misterio. Cuando recuerdas quién eres realmente, un ser consciente conectado a través del tiempo, el alma y el espíritu pierden su influencia. Nunca estuviste destinado a olvidar. Nunca estuviste destinado a ser separado. Las historias que tus antepasados contaban alrededor del fuego, los rituales transmitidos de generación en generación, las oraciones susurradas por la noche, no eran primitivas, eran portales, herramientas para mantenerte conectado, porque ellos sabían lo que nos han enseñado a negar, que la muerte no destruye las relaciones, las profundiza, y cuando empiezas a vivir con esa verdad en tu corazón, cuando llevas a tus muertos no como sombras, sino como compañeros de viaje, algo sucede. El dolor se vuelve sagrado. Las decisiones se vuelven intencionadas. La vida se convierte en un diálogo, no en un monólogo. Te das cuenta de que no estás viviendo solo. Nunca lo has estado. Algo sutil cambia cuando dejas de ver a los muertos como desaparecidos. Tu dolor no desaparece, pero se suaviza, respira, empieza a dejar espacio para otra cosa, la conciencia, no solo de que existieron, sino de que, de alguna forma, siguen existiendo. Esa comprensión no solo cambia la forma de llorar la pérdida, cambia la forma de vivir. Porque cuando el hilo nunca se rompe del todo, cuando las personas que has amado siguen sintiéndote,
siguen moviéndose contigo, siguen llegando cuando tu alma las llama. Eso significa que tu vida sigue importándoles. Y quizá su presencia siga importándote a ti. Empieza con el recuerdo, pero no se detiene ahí. Empiezas a sentir su energía en tus decisiones. Oyes su voz en tu cabeza cuando estás a punto de cometer el mismo error del que te advirtieron. Sientes su calor cuando visitas el lugar donde te despediste por última vez. No son ilusiones sentimentales, son signos de continuidad, de energía relacional que no termina cuando el cuerpo lo hace. Piensa en las personas que más has amado, las que te han moldeado, te han desafiado, te han apoyado. Si esa conexión pudo sobrevivir a la traición, la distancia o el tiempo, ¿por qué no a la muerte? El amor no desaparece, se adapta. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar un cierre y empiezas a buscar una conversación, un nuevo tipo de conversación, una que tiene lugar en momentos de silencio, a través de los sueños, a través de una claridad repentina que llega como un susurro, no como un grito. Empiezas a llevarlos contigo, no como una carga ni como fantasmas, sino como guías. Y al hacerlo, dejas de caminar por la vida como si estuviera vacía. Empiezas a reconocer que este mundo tiene muchas capas, que lo invisible no es imaginario, que lo que no se ve no es indetectable. Te encuentras encendiendo una vela sin otra razón que la sensación de que alguien está contigo. Guardas algo que te dieron una vez, no como una reliquia, sino como un punto de contacto. Les hablas cuando estás solo, no por superstición, sino porque te aporta claridad, te aporta paz, te aporta presencia. Y quizá eso sea lo más radical de todo, que sanar no significa dejar ir, significa expandirse, significa hacer espacio para lo que existe más allá de la lógica, significa confiar en que, incluso después de la muerte, una relación puede evolucionar, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia algo nuevo. Cuando vives así, empiezas a tomar decisiones diferentes, te ralentizas, escuchas más, dejas de apresurarte para llenar el silencio, porque entiendes que el silencio no está vacío, está vivo, contiene cosas si lo dejas. Empiezas a preguntarte, si ellos todavía pueden sentirme, ¿cómo quiero que me sientan? ¿Qué quiero compartir? ¿Qué versión de mí mismo quiero mostrarles? Ya no estás actuando para el mundo. Estás en comunión con algo más profundo. Te mueves de forma diferente, hablas de forma diferente, amas de forma diferente. Y en ese cambio, empiezas a convertirte en alguien que vive más allá del miedo. Porque lo más aterrador, perder a alguien para siempre, ya ha sido redefinido. Nunca sucedió como pensabas. Y esto es lo que lo hace aún más poderoso. No necesitas permiso, no necesitas validación, no necesitas pruebas. Esta conexión no pide fe, pide presencia, pide apertura, pide valentía. Y cuando se lo das, el velo se adelgaza lo suficiente como para que algo real pueda pasar. En el momento en que empiezas a vivir como si tus seres queridos siguieran contigo, todo cambia. No porque te aferres al pasado, sino porque estás construyendo algo nuevo. Una vida que honra a los muertos, no con silencio, sino con profundidad, con curiosidad, con reverencia. Y esa vida se propaga hacia afuera, porque las personas que te rodean lo sienten. Ven cómo soportas tu dolor sin ahogarte en él. Se dan cuenta de que llevas a tus antepasados contigo, no como sombras, sino como luz. Y sin decir una palabra, les das permiso para hacer lo mismo. Esta verdad no tiene que ver con escapar. No se trata de fantasía. Se trata del poder, el que surge cuando dejas de vivir como si tu vida estuviera desconectada de todo lo que la precedió. Cuando empiezas a recordar que tu historia no comenzó con tu nacimiento y que no terminará con tu muerte. Eres parte de algo más largo, más amplio, más profundo, algo que no se puede romper. Y si esa verdad te resuena, no te pierdas lo que no podemos compartir aquí. Regístrate en Insights Academy a continuación y obtén una copia gratuita
de The Kybalion es una puerta de entrada a todo lo que han ocultado a plena vista. No estás aquí por casualidad, nunca lo has estado, y ellos tampoco. Hay una razón por la que esa pregunta no te deja en paz. Una razón por la que te persigue en los momentos de silencio, cuando el ruido se desvanece y algo dentro de ti empieza a susurrar en lugar de gritar. ¿Todavía me ven? ¿Siguen ahí? No estás buscando consuelo, estás buscando la verdad. Y la verdad es que siempre has sabido la respuesta. Lo has sentido en esos momentos de silencio, cuando la habitación cambiaba, cuando el aire se espesaba, cuando decías su nombre en voz alta y el silencio parecía responder. Lo has sentido cuando has hecho algo valiente y has sentido su orgullo, cuando has llorado y has sentido un calor que nadie más en la habitación podía explicar. Cuando los has sentido acercarse sin oír sus pasos, no era una ilusión. Era un momento de claridad que rompía el condicionamiento, porque la mentira no era que se hubieran ido. La mentira era que la conexión se acaba cuando se acaba el aliento. La mentira era que el amor tiene un interruptor, pero el amor verdadero nunca funciona según esas reglas. No le importan los kilómetros, los años, ni siquiera la muerte. El amor verdadero se adapta. Encuentra una nueva forma de hablar, una nueva forma de llegar, una nueva forma de recordarte: sigo aquí. No estabas loco por sentirles en ese sueño. No te lo inventaste cuando las luces parpadearon, o cuando el pájaro se posó justo delante de ti, o cuando la canción que no habías escuchado en 10 años sonó justo cuando más la necesitabas. Eran toques en el hombro desde el otro lado, no para asustarte, no para distraerte, para recordarte que el vínculo sigue intacto y que sigues formando parte de algo más grande que esta vida. Cuando llevas esa verdad contigo, el mundo empieza a parecer diferente. Dejas de correr por él, empiezas a escucharlo, empiezas a vivir de una manera que honra no solo tu tiempo aquí, sino los hilos que se extienden más allá de él. Dejas de preguntarte si te están observando y empiezas a preguntarte cómo mantener la conexión, cómo continuar el diálogo, cómo honrar el amor que no desaparece solo porque el cuerpo lo hace. La pregunta nunca fue: ¿me están observando? Esa es una pregunta arraigada en el miedo, en la vigilancia, en la incomodidad de ser visto. La verdadera pregunta, la que importa, es: ¿cómo seguimos encontrándonos ahora? Porque no se trata de ser observado, se trata de ser sentido. Se trata de aprender a abrir esa puerta, con delicadeza, con constancia, sin miedo. Y al otro lado no hay un extraño, ni un fantasma, ni un recuerdo vago. Es alguien que siempre te ha querido, que ahora está aprendiendo a quererte desde un ángulo diferente. No necesitan tu permiso para aparecer, pero sí necesitan tu presencia. Necesitan que estés abierto, que te quedes quieto, que dejes de filtrar la realidad a través de la lente de lo que es real, según personas que nunca han sentido lo que tú has sentido. Esta conexión no requiere ninguna creencia, solo tu atención. Y cuando la prestas, aunque sea por un momento, algo hace clic, un recuerdo se agudiza, un aroma perdura, una verdad surge del silencio y te responde. Ese es el momento en el que todo lo que te han dicho comienza a desmoronarse. Y en su lugar se forma algo mejor, no solo esperanza, no solo curación, sino una forma de ser que reconoce la muerte no como un final, sino como una migración, un movimiento. Y con él llega la invitación a reunirte con ellos allí, donde el amor aún se mueve, donde la memoria aún respira, donde la presencia aún toca la piel, aunque no puedas explicar cómo, porque todo lo que hemos explorado, todas las historias, la ciencia, el silencio que de alguna manera respondió, no significa nada a menos que entiendas lo que sucede a continuación, lo que están haciendo ahora. ¿Dónde están? Lo que están aprendiendo, y cómo ese conocimiento cambia lo que pensabas que era el sentido de toda tu vida. Así que no te detengas aquí. Haz clic en el video que ves aquí mismo. Si este video te ha llegado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.